Todas las clases las vamos a grabar, y en la medida de lo posible, lo más pronto que yo pueda, voy a compartirles la grabación de la clase. Yo subo a la plataforma de YouTube las clases y en YouTube ustedes les va a poner el link de YouTube y ahí pueden volver a ver la clase, pueden volver a escucharla si tuvieran alguna duda o incluso compartir la clase y dársela a alguien si en algún momento consideran que alguien quisiera tener ese conocimiento también, ¿no? La materia se divide en 4 unidades, vamos a trabajar muy duro y muy rápido, nos vamos a ir muy a prisa, pero obviamente haciéndolo correctamente y haciéndolo de manera adecuada para que podamos terminar en el semestre todo nuestro plan de trabajo, ¿vale? Lo importante es que cada fin de unidad nosotros tengamos una reflexión personal de evaluar todos los temas que pudimos ver y entonces saber cómo es que los estoy viviendo. Esas reflexiones ustedes las pueden hacer en un cuaderno, las pueden hacer sentándose un día, meditando y volviendo a repasar sus temas. No es necesario que me las compartan, pero sí es importante que tomemos un tiempo para meditar y reflexionar en lo que Dios nos va hablando en cada una de las unidades, porque todas las unidades tienen un propósito, por supuesto. Objetivo de la materia. Aprenderemos el propósito del liderazgo entregado por Dios para la buena administración de dones, talentos y recursos para nuestro diario vivir y servicio a Dios. Por eso es que dentro de teología sistemática, ¿todos saben qué es teología sistemática? ¿No? Bueno, ayúdenme a investigar qué es teología sistemática. Ajá, por favor. La siguiente clase, previo a ingresar, bueno, cuando ingresemos, posteriormente a orar, lo primero que les voy a pedir que me ayuden es a compartirme si ya pudieron investigar qué es teología sistemática. Pero liderazgo no siempre es una materia que se encuentra dentro de la teología sistemática, que es la base central de lo que van a estudiar. Hay algunas materias que hemos introducido en el plan de trabajo de los 3 años que ustedes van a estudiar, que ayudan y son complementarias y que son importantes justo para nuestro diario vivir. El objetivo de la facultad no es formar pastores, no es formar evangelistas, no, porque el ministerio que Dios les entregue va a venir del corazón de Dios. Nosotros, el objetivo de la facultad es seguir formando discípulos. Eso es lo que dice Mateo 28. Ir y predicar el evangelio formando discípulos. Y ese es el objetivo, que nos formemos como discípulos verdaderos. 3 años fueron los mismos años que caminó los discípulos con el Señor Jesús. Podemos tener años en el Evangelio, mucho tiempo en el Evangelio, pero al momento de tomar algo ya muy específico, decirle a Dios, quiero formarme en este tiempo, Dios hará cosas maravillosas. Más que formar un ministro, Dios formará discípulos de él. Bien, vamos a entrar a la unidad 1, ya de lleno, para no hacer un preámbulo mayor, y les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios, pedirle que sea su palabra, que podamos entender a detalle lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por los alimentos que en el tiempo de descanso muchos pudieron ingerir, Señor. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Hoy queremos, Señor, iniciar este proyecto de 3 años, ponerlo en tus manos, porque esto es para ti, Señor. El objetivo no es llenarle el ojo a un hombre ni a una persona, ni mucho menos, Señor, obtener tal vez un reconocimiento. Eso vendrá por añadidura. El objetivo central, Señor, es aprender a caminar como tú quieres, aprender mucho más de ti. Te pedimos que tú formes nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a tener templanza, que nos ayudes, Señor, a ser sabios, a ser íntegros, a vivir una vida en santidad, Señor, agradable a ti. Permítenos formarnos como discípulos para que entonces, Señor, nosotros tengamos todas las herramientas para empezar a ejecutar lo que tú nos has encargado, que individualmente nosotros también vayamos y formemos más discípulos tuyos. Por favor, Señor Jesús, ponemos este tiempo de esta clase en tus manos, pidiéndote que sea tu palabra impactando nuestras vidas y dándonos, Señor, la porción que necesitamos. Ponemos este tiempo delante de ti, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.
Estos son algunos temas que vamos a ver: la definición de liderazgo, la importancia de tener buenos líderes o de tener líderes en el reino, caso práctico de liderazgo, y al final, pues, la reflexión de cada unidad. ¿Qué es un líder? Básicamente, como lo conocemos hoy en día, es una persona que encabeza o dirige un grupo. No estamos hablando en la definición de líder, no estamos hablando de liderar una iglesia, no estamos hablando de la parte eclesiástica, no estamos hablando de solamente algo incluso hasta religioso o algo que tenga que ver solo con Dios. El líder es una persona que encabeza o dirige un grupo, es una persona que se levanta y entonces mueve una masa de personas para mover un grupo o un movimiento, puede ser social, político, religioso, de cualquier índole. Una persona que en una escuela se levanta para hacer un movimiento, para hacer un meeting o un paro dentro de una escuela, puede fungir como un líder. Siempre va a ser necesario el que se levante un líder ante una necesidad. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, en la generalidad de la Biblia, porque eso es ya la definición de líder en la Biblia, es aquellas personas que Dios levantaba ante una necesidad del pueblo. Había una necesidad de traer libertad al pueblo de Israel después de vivir en esclavitud, y Dios levantó a Moisés. Dios trajo a Moisés, cambió su corazón, le mostró cómo debía de ir, le mostró el camino y avanzó con el propósito de Dios. O el caso de hombres como Nehemías, que Dios los utilizó para reedificar el templo, para traer nuevamente una misión sobre el templo. O el caso de hombres como José, un hombre, pues, castigado literalmente porque estuvo en el pozo, después estuvo en la prisión, sus hermanos lo rechazaron, y después Dios trajo a través de él bendición al pueblo de Egipto y añadió a su familia, donde el pueblo de Israel convivía ya con el pueblo de Egipto, y que después cambiaron las cosas. Y en general así, Dios iba levantando hombres y en algunos casos mujeres para que el pueblo o para que el propósito de Dios se cumpliese. Es importante considerar que se requieren habilidades, que se requieren dones, talentos y recursos para desempeñar el cargo de líder. Por ejemplo, el tener muy buena organización, el tener conocimiento y sabiduría, por supuesto, el ser una persona humilde. Ya estoy hablando de características de un liderazgo impreso en un tema relacionado con Dios. Fortaleza. Hay un hombre que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque venía una misión muy fuerte para su vida, un cambio radical en el que ese hombre tenía que esforzarse para poder dirigir al pueblo de Israel, porque dice la Biblia que era un pueblo de dura cerviz. Y a veces así somos nosotros. Nosotros no distamos mucho de ser tan diferentes como pueblo de lo que era el pueblo de Israel. Ya uno se andaba quejando que no había comida, y el otro se quejaba porque había comida, y el otro se quejaba porque no había carne, y luego se quejaban porque sí había carne, y luego se quejaban porque no había agua, y luego porque sí había agua, y se quejaban porque no había libertad, y cuando hubo libertad se quejaban por libertad. Y así de repente el pueblo hoy en día podría seguir caminando de esa forma, que porque sí, que porque no, que porque sucede, que porque no sucede, que porque se hace, que porque no se hace. Difícilmente estamos satisfechos. Y entonces el líder tiene que tener estas condiciones, estas características. Tiene que tener muy claro cuál es la visión de parte de Dios. Por ejemplo, hay dos cosas que en la Biblia son muy claras y que toda iglesia, incluso yo siempre lo menciono, que toda familia debería de tener. Porque antes de nosotros tener un ministerio en una iglesia, Dios nos ha levantado con un ministerio bien importante y bien maravilloso y bien hermoso. El ministerio dentro de nuestra casa. Papá, mamá, esposo, esposa, incluso como hijos, los hijos mayores, incluso los hijos menores. Porque, por ejemplo, podemos ver el caso de José. José no era el hijo mayor. Y José vino a traer, imprimió un liderazgo en sus hermanos de parte de Dios, y no era el hijo mayor. Entonces, en todo sentido y en todo momento nosotros podemos imprimir
esta actitud y esta aptitud de liderazgo. Pero es importante que nosotros sepamos que en la Biblia, en el tiempo de Jesús, se ejecutaban dos tipos de liderazgo. Uno, que era el liderazgo de conquista. ¿Cómo es el liderazgo de conquista? A base de golpes, de regaños, incluso de insultos, de decir, pues porque soy tu papá, o porque soy tu jefe, o porque yo aquí soy el que mando. Ese es como muy común, ¿verdad? Son como palabras muy comunes. Oye, ¿puedes hacer esto? ¿Por qué, mamá? Porque yo soy tu mamá y yo soy aquí la que mando. Ese es un liderazgo de conquista. En el tiempo de Jesús, el liderazgo de conquista era a base de latigazos. Ustedes me tienen que seguir la esclavitud, porque los reyes eran secuestrados, los desnudaban y los llevaban arrastrándose. Y entonces era un liderazgo de conquista el que estaba comúnmente manejándose en ese tiempo. Sin embargo, el maestro vino a cambiar la mente. Hay un concepto en inglés que se llama mindset, un cambio de mentalidad radicalmente distinto a las personas, un liderazgo de servicio. Y entonces a partir de ahí podemos ver que un líder es exactamente igual a un servidor. Yo lo digo muy, muy claro, un esclavo. Un líder es exactamente igual a un esclavo de Dios. Sin embargo, eso es por decisión. Eso es por decisión. Nosotros no podríamos, Dios no nos obliga, Dios no nos obliga absolutamente a nada, a nada. Dios no nos obliga. De repente la gente en el mundo puede decir, es que en tu iglesia te obligan a hacer esto. Yo creo que en ninguna iglesia, al menos que yo conozca, posiblemente pueda haber, no lo sé, pero al menos que yo conozca, yo no veo que los pastores, los líderes, los ministros obliguen a las personas a hacer algo, a menos que yo conozca o al menos en las que yo conozco. Puede existir, tal vez. Dice la Biblia en Proverbios 14:35. Lo voy a leer. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido. La benevolencia es lo bueno, la bondad de Dios. Es para con el servidor entendido. Mas su enojo contra el que lo avergüenza. Un servidor entendido es una persona que sabe muy bien cuál es su posición entregada por Dios. Los ministerios son delegados por Dios, no son impuestos por un hombre. Las posiciones que Dios nos ha entregado, como la posición de papá, de mamá, son delegadas por Dios. Dios nos ha delegado una posición dentro de nuestro hogar. No hay una persona que ame más en la vida a nuestros propios hijos, a nuestra esposa, a nuestros papás, a nuestros hermanos, que Dios. Nadie los ama más que ellos. Yo no amo más que Dios a mi hija. Nadie ama más que Dios a mi hija. Ni siquiera yo, ni siquiera mi esposa, que es la que incluso pasa más tiempo con ella. Nadie puede amar más a las personas que son nuestra familia que Dios. Nadie, ni siquiera nosotros, nadie nos puede amar más a nosotros que Dios. Entonces, si Dios ama de tal forma a nuestra familia, por eso es que Dios nos puso al frente de esa familia. Qué curioso es eso y qué interesante es saber que Dios nos puso al frente de nuestra familia o nos puso dentro de nuestra familia porque los ama mucho, porque los ama demasiado. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Dios es bueno al habernos puesto en nuestra familia. Por supuesto, en nosotros está la ejecución de hacer el rol que Dios nos ha asignado, de manera correcta, por supuesto. Dice Marcos 9:35, y aquí es donde muchos formatos de liderazgo se rompen, en estos siguientes versículos, donde Jesús nos puso la muestra. Para mí es tan importante introducir liderazgo con estos versículos. Dice la Biblia, Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El servidor de todos.
Oye, pero es que ese me cae mal y esos me caen mal, señor. No, y no sabes si los vecinos, ufas, de todos. Es que el vecino que vive arriba, el que vive abajo, es que mira el que está allá, el de la iglesia, el hermano, que no sé qué, es que mi primo, mi tío, mi hermano, mis papás, todos. Y Jesús dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿A qué se refiere cuando dice el postrero de todos? Que yo puedo estar viendo cómo Dios bendice la vida de un hombre y de una mujer y y yo estar esperando el milagro para mí. Y yo ver cómo Dios lo hace en otro. Y ver cómo Dios levanta la vida y restaura la vida así de la familia completa del de enfrente. Y yo estoy sirviendo a Dios. Y de repente el milagro no llega conmigo todavía. Yo tengo que tener entendimiento que el tiempo correcto llegará para mí. Porque dice el postrero de todos y el servidor de todos. En el Antiguo Testamento, a la tribu de Leví no le fue asignada una tierra. No le fue asignada una tierra. Digo, ustedes son míos y lo mío es de ustedes. Y ellos no tenían una tierra asignada. Ellos, su vida era servir a Dios. Y todos tenían que entregarle. Todos tenían que entrarle. Y no voy a hablar de un tema financiero, pero algo que ahorita venía a mi mente es un tema que una vez me contó mi esposa acerca de, no recuerdo qué país, pero hay un país en Europa, tal vez alguien lo sabe, donde, por ejemplo, en México, cuando una persona trabaja, el SAT nos descuenta el 30% o más o menos por ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Nos descuentan una muy buena cantidad y entre más ganas, más te descuentan de tu salario para pagar impuestos. Y eso no es una opción, ¿eh? O sea, no es como que, oye, yo no quiero pagar impuestos, ¿eh? A mí no me los descuentes, no es, ya viene en tu nómina. Bueno, hay un país donde el diezmo es descontado de la nómina de las personas. Ahí es opcional, o sea, la gente dice, oye, yo sí quiero que me descuenten de una vez mi diezmo. Y el gobierno te descuenta de tu nómina. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Y entonces en el Antiguo Testamento esa parte, esa porción era entregada a los levitas. Solo estoy diciendo como un paréntesis, que ahorita me acordé de ese tema. Marcos 10:45. Marcos 10:45, ahí al ladito, justo al ladito. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que el maestro nos pone el techo, pero bien alto. No hay otra persona a quien seguir, no hay otro modelo. Está el modelo de liderazgo de conquista y el liderazgo basado en el servicio. El liderazgo basado en el servicio es en el que te equivocaste, ven, te voy a lavar los pies. No, señor. Oye, me vas a traicionar, ven, te voy a lavar los pies. Vas a hablar mal de mí, me vas a ir a vender con los romanos, ven, te voy a lavar los pies. Señor, ¿cómo le vas a lavar los pies al que te va a entregar? Sí, y al que me negó, y al que me hizo esto, y al que se desapareció cuando más lo necesité. Yo estuve aquí cuando más me necesitaron, siempre estuve para servirles, que necesitaban comida, les daba, que requerían una provisión, había, que el milagro ahí estaba. El maestro le dijo a la multitud, porque la Biblia es bien clara cuando dice, multitudes le seguían, y el maestro les dice, es que me siguen por lo que yo les doy. Y entonces todos se fueron, todos se dieron la vuelta y se fueron. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, la mies es mucha y pocos, cuando dice la mies es mucha, habla de las multitudes que le seguían. Y pocos eran 12, eran 12. Y al pie de la cruz, a reserva de algunos, se puede contar a Juan, al pie de la cruz. Ya lo habían dejado en el trayecto al Calvario, pero al pie de la cruz, Juan estaba ahí. Eran 12. ¿Dónde estaban los demás? Uno lo traicionó. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí el liderazgo cambia radicalmente.
radicalmente. Mateo 20, 26, y vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Muchos han de decir, híjole, ¿para qué me metí a la facultad? ¿Verdad? Han de decir, no, ya mejor me regreso. Pero no, ya estamos aquí, ahora acabamos. Dice la Biblia, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera tener una posición, por eso de repente, yo ayer escuchaba a un hombre de Dios hablar acerca de este tema y de repente el anhelo de servir a Dios empieza muy grande, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y empezamos a servir a Dios. Y cuando Dios nos pone en una posición de liderazgo, nos olvidamos de seguir sirviendo. El líder se empieza a volver supervisor y entonces nomás está viendo qué hace el de allá, qué hace el de allá, pero ya no da fruto. Ya nomás está viendo y revisando qué hacen los demás. Ya no da fruto. Una encomendación, como lo decía al principio, que Dios dejó escrita y cómo me impactó recordar esto, es ir y hacer discípulos. Siempre va a ser la misma. Esa no va a cambiar. Ya me diste un liderazgo, Señor, voy y hago discípulos. Ya hice discípulos. No, no es para que te sientes, es para que sigas haciendo más discípulos. Y ya hiciste más y ellos empezaron a hacer más discípulos. Y así funciona. Ese es el esquema que Dios dejó marcado en su palabra. Por eso el liderazgo más importante y en el que vamos a estarnos enfocando mucho es el liderazgo de Jesús, un liderazgo de servicio. Ya no más un liderazgo de conquista, ya no funciona así, ya no es correcto, ni siquiera para con nosotros mismos, hacia con nuestra familia, hacia con nosotros mismos, hacia con los que están en nuestro entorno, para las personas que trabajan conmigo, para los que trabajan en la obra de Dios conmigo, un liderazgo de servicio. No se trata ya de andar latigando a los hermanos. Si te equivocaste y te me sientas ahí, no funciona así. Por supuesto, hay cosas que no vamos a tolerar y eso es el pecado y eso es muy claro. El pecado no tiene tolerancia. No hay tolerancia para eso. Pero hay cosas en las que la gente se va a equivocar y tenemos que tener un liderazgo de servicio nosotros. Un líder es exactamente igual a un servidor. Oye, que hay que meter las manos. A ver, manda tal. Vamos a empezar a ir nosotros. Vamos a empezar a cambiar un poco eso. Vamos a empezar a ir nosotros. Por supuesto, hay una organización, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de instruir. No es como que siempre yo le voy a tender la cama a mi hijo, no. Le voy a enseñar cómo se tiende y después lo voy a mandar a que él tienda la cama. Pero yo lo voy a estar observando. Y entonces tengo que caminar con él, ya sabe tender la cama, y entonces no es como que yo lo mande a tender la cama y a hacer la limpieza de la casa. Imagínense qué curioso sería, ¿va? Tener hijos para que todos estén haciendo la limpieza y yo me siente en el sillón a ver la tele. Normalmente, ¿qué hacen las mamás? Organizan en la casa y tú haces esto, tú haces aquello, tú acá, y la mamá haciendo algo de comer. O ya está metida en otra habitación a ver qué acomoda. O ya está yendo al mercado, o ya está yendo a trabajar, como que siempre tienen esa modalidad las mamás. Y es algo que tenemos que imprimir nosotros en la generalidad de nuestro servicio y en todos los puntos o lugares donde podamos servir. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, todo está claro. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Excelente. Bueno, por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios. Vamos a orar por este cierre de clase, por esta primer clase. Y primero, Dios, nos vemos la siguiente clase el próximo sábado. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tan claro, Señor, cuando nos dices ser el servidor de todos. Permite, Señor, que a través de tu palabra, que a través de esta materia, Señor Jesús, empiecen a cambiar muchas cosas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar, en nuestro corazón. Si nosotros, Señor, veníamos imprimiendo un liderazgo completamente erróneo, te pedimos perdón, Señor, pero permítenos aprender. Danos la oportunidad de aprender, Señor, ejecutarlo como tú esperas. Te pido, Señor, que tu palabra quede sellada en nuestro corazón y que podamos, Señor, hacer la obra que tú nos has encomendado a cada uno.
Te entregamos este tiempo, Dios, dándote a ti siempre, siempre toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y que pasen un cierre de semana maravilloso. Cuídense mucho, que Dios los guarde. Chao, chao.